Muchas bendiciones en este sábado 3 de abril. Lección número 1. ¿Qué ocurrió? Para memorizar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Amoroso y querido Señor que estás en los cielos, en tu santo día de reposo, queremos reposar en ti, en espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿La serpiente le muerde al calcañar a la simiente de la mujer? ¿O la simiente de la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente? ¿Qué pasa primero? Bueno, es una pregunta ridícula, porque obviamente primero la serpiente le muerde el calcañar y luego el pie le cae a la cabeza. Porque si el pie le cae primero a la cabeza, entonces ¿cómo va a poder morder el calcañar? Es decir, lo que está diciendo esa profecía es que va a venir una simiente nacida de mujer y que esta simiente nacida de mujer va a declarar la guerra a la serpiente. Y en el proceso de la guerra, la serpiente le va a herir a la simiente de la mujer, pero como resultado le va a aplastar la cabeza. Así que es una declaración de guerra de Dios contra la serpiente. Y pregunto, ¿quién es esta serpiente que se menciona en Génesis 3:15? En Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién era la serpiente? El diablo, Satanás. Ya sabemos quién es la serpiente de Génesis 3:15. Y la pregunta clave es: ¿quién es la simiente de la serpiente? Bueno, vamos a anotar varios textos de la Biblia. Por ejemplo, Juan 8:44. ¿Quién es la simiente de Satanás? Dice aquí, Jesús se está dirigiendo a aquellos que quieren matarlo. En Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De quién era la simiente? Del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando suyo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Pregunto, esta gente eran simiente de Satanás, lo que quería matar a Jesús. Sí. ¿Y quién quería ver muerto a Jesús? Satanás. Es decir, la simiente de Satanás son los seguidores que él usa para cumplir sus designios en la tierra. Y tomemos un ejemplo. Caín. Si usted leen en 1 Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién era propiedad de Caín? El maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. ¿Quién era Caín? ¿Simiente de quién era Caín? Simiente de Satanás. Yo pregunto, ¿recuerdan ustedes cuando el dragón se puso de pie para matar a la mujer, para devorar al hijo cuando naciera? ¿Satanás se le paró al lado a la Virgen María en persona para matar a Jesús? No. En Mateo 2:16 vemos que Herodes se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién era la cabecilla? Herodes. No, el que estaba detrás de Herodes era Satanás. Herodes era la simiente de Satanás porque tenía el carácter de Satanás. Así que en Génesis 3:15
La serpiente es Satanás. Y a la serpiente, a Satanás le está hablando Dios. La simiente de la serpiente son los seguidores de Satanás. Además, Mateo 13:38, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que las cizañas son los malos, que son los hijos del maligno, y el diablo tiene simiente. No son hijos literales, es decir, no nacieron de una madre literal, pero son simiente de Satanás porque tienen el mismo carácter que tiene Satanás. Ahora yo pregunto, ¿quién fue la mujer que trajo al mundo a esta simiente? Cuando dice que iba a nacer la mujer una simiente, ¿de quién nació esa simiente? En Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién fue la simiente nació la mujer? No fue ni más ni menos que Jesús. Y en el versículo 16 de Gálatas 3 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y la simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pregunto, ¿quién es la simiente de la mujer? Cristo. Entonces, Cristo que nació en este mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Mateo 1:16 nos dice, y Jacob engendró a José. Ahora, escuchen esto, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo es importantísimo. Yo pregunto, ¿era Jesús hijo de José? ¿Nació Jesús de José? No, porque dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es decir, Jesús nació de María, pero no de José. Ahora yo pregunto, todos los demás que están en la lista de Mateo 1, ¿nacieron de un hombre? Si ustedes miran la genealogía, dice, este hombre engendró a este, y este engendró al hombre, y el hombre al otro hombre, etcétera, etcétera. Todos son engendrados por hombres, pero cuando él llega al último en la lista, desconoce a José como el padre de Jesús. Dice que Jesús nació de María, porque en Génesis 3:15 dice que la simiente iba a nacer ¿de quién? Iba a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre. Y en Apocalipsis 12:5, hablando del nacimiento de Jesús, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora bien, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes conocen algún hijo que no sea varón? Entonces, ¿por qué dice dio a luz un hijo varón? Bien, la mujer iba a traer al mundo a una simiente masculina para hacerle la guerra a la simiente, para aplastarle la cabeza y quitarle a Satanás lo que le había quitado al hombre. Es decir, Dios le estaba diciendo a Satanás, mira, tú le quitaste al hombre su manto glorioso de luz, le quitaste su posición como rey, le quitaste el planeta Tierra, trajiste toda clase de mal en la mente de él y has introducido al mundo la muerte. Pero yo te quiero decir que tu poder va a terminar, porque yo voy a enviar a este mundo una simiente nacida de mujer que te va a hacer la guerra hasta la muerte, y te estoy declarando la guerra, y en el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor porque le vas a morder el calcañar, pero te vas a tener problemas, porque cuando él venga y tú le hieras en el calcañar, él va a levantar el pie y te va a aplastar la cabeza y te va a quitar a ti lo que tú le quitaste al hombre.
Esa tremenda promesa fue para Adán y Eva. Y dicen, la esperanza no está perdida. El enemigo va a ser finalmente vencido por la simiente de la mujer, que es Cristo. Y como paréntesis, quiero decirle que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero en el Antiguo Testamento hebreo fue traducido por unos 200 años antes de Cristo al idioma griego, porque los judíos habían perdido en Alejandría, en el norte del África, el uso del hebreo y usaban el griego. Así que se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y lo interesante es que en Génesis 3:15, la palabra que se usa para simiente es la palabra griega esperma. Y en griego es un sustantivo neutro. Ustedes saben que tenemos en español masculino y femenino y neutro. El, la y lo. La palabra griega esperma debe llevar el artículo neutro, porque no es una palabra masculina, es una palabra neutra. Pero ¿saben lo que hacen los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento? Hacen una cosa que gramaticalmente como que no cuadra. Lo que hacen es que a ese sustantivo neutro esperma le ponen un artículo masculino, y en vez de usar dos esperma ponen yo esperma. Es decir, el artículo no cuadra con el género, con el sustantivo, porque ellos entendían que esa simiente iba a ser una simiente masculina. No era una simiente literal, sino que era una persona masculina. Ahora, regresemos a Génesis 2:17, que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque 1000 años después que comas morirás, porque 930 años después que comas del árbol morirás. Así dice, no. ¿Qué dice? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo iba a morir Adán y Eva? El día que comieran del árbol. Y lo interesante es que ese día ni Adán ni Eva murieron. Y Génesis nos dice que Adán murió de 930 años. Entonces, uno dice, ¿cómo se cumplió esto que dijo Dios? El mismo día que comas del árbol es el día en que vas a morir. Algunos dicen, bueno, comenzó a morir ese mismo día, espiritualmente fue muriendo, o dan toda clase de explicaciones. Pero Dios está diciendo, el día que tú comas de este árbol, vas a dejar de existir. Pregunto, ¿por qué Adán no murió ese mismo día? ¿Por qué Eva no murió ese mismo día? Porque en Génesis 3:21 nos dice, como ellos estaban destituidos o desvestidos del traje de Dios, que es la gloria, y se habían puesto hojas de higuera. Entonces, ¿qué dice Génesis 3:21? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Realmente en el hebreo dice túnicas de piel, y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Dios quien los vistió. Es decir, para adquirir la piel de un animal, el animal tiene que morir. Entonces Dios tiene que matar el animal. Y ese día, cuando Adán y Eva, ¿qué pasó? Murió un cordero. Y ese cordero fue muerto para vestir a la santa pareja que había cometido el pecado. Y cuando la sangre de los dos corderos fue derramada, Dios tomó las túnicas de pieles y vistió la desnudez de Adán y Eva. Y quiero que ustedes vean el dilema en el cual se encontraba Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, estaba entre la espada y la pared. Porque Satanás le dice a Dios, mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol, moriría ese mismo día. Y si tú no matas al hombre y no destruyes al hombre, entonces tú eres mentiroso y no eres justo, porque la justicia exige que sean castigados. Pero Satanás le dice, si tú los castigas con la muerte,
¿cómo es que un Dios de amor destruya a sus criaturas? Es decir, pone en conflicto el amor de Dios con su justicia. Si lo castigas y no lo matas, y si no lo castigas, no eres justo. Y Dios tenía que proveer un medio para ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y ahora Satanás vio ese primer sacrificio y dice, oh, mueren dos animales. Se derrama la sangre de ese animal. Y ahora Dios toma las pieles de ese animal para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva. ¿Será que esa simiente que me va a aplastar la cabeza va a venir? Y la Biblia dice que en el sistema de sacrificios se colocaba la mano sobre la cabeza del animal, se confesaba el pecado sobre ella, y eso fue lo que pasó. Y Satanás dice, bueno, confiesan su pecado sobre la cabeza del animal. El animal sufre la muerte. Eso cubre la vergüenza de su desnudez. Entonces, ¿será que la simiente que va a venir va a sufrir el castigo que deben sufrir ellos para que nuevamente la vergüenza de su desnudez sea cubierta con la justicia de Dios? Entonces Satanás comenzó a entender que Dios estaba diciendo que la simiente iba a recibir los pecados del hombre, iba a morir por los pecados del hombre, y que como consecuencia de su muerte, la vergüenza de la desnudez del hombre iba a ser cubierta. ¿Cómo lo sabemos? En primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, fuimos rescatados con la sangre del cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan se hizo antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. O sea, el plan hecho antes del pecado, implementado cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice Apocalipsis 13, el versículo 8, que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ese día, cuando Adán y Eva debían morir, hubo una muerte, pero no la sufrieron ellos. Fue la muerte del Cordero, que es Cristo. En el momento cuando se estaba sacrificando el Cordero, Jesús, creador de la raza humana, se estaba presentando ante Dios Padre y estaba diciendo, yo sé que nosotros dijimos que Adán y Eva debían morir el mismo día que comieran, pero Padre, yo mismo ahora ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos. Es decir, ese día hubo una muerte en figura, en promesa, y Dios estaba prometiendo a través de Jesús que algún día iba a morir como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y eso iba a ser la simiente. Por su muerte iba a restaurar al hombre, iba a cubrir la vergüenza de su desnudez, y en ese sentido iba a aplastar la cabeza, es decir, muerte para siempre de la serpiente. Mis hermanos, Génesis 3:15 dice, voy a aplastar la cabeza de la serpiente. Y luego le dice al hombre, polvo eres y al polvo serás tornado. Dios siempre da lo positivo primero, y luego en el versículo 21 dice, no te preocupes, algún día la vergüenza de tu desnudez será cubierta por los mantos preciosos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Satanás escuchó eso y vio el sacrificio en aquel lugar, dijo, yo no puedo permitir que venga esa simiente, porque si la permito, me va a aplastar la cabeza, y no voy a permitir que venga al planeta. Y desde ese momento en adelante, Satanás se propuso impedir que la simiente, que es Jesús, pudiese venir al mundo y morir por nosotros. Y saben una cosa, en la historia de Caín y Abel vemos algo. En la historia de ellos hay una mujer. ¿Quién es? Eva, la madre. En la historia de Caín y Abel hay dos simientes.
una buena y una mala. En la historia de Caín y Abel hay enemistad, sí. En ellos está involucrado una serpiente, sí, Satanás. Porque 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién quería ver muerto a Abel? No realmente Caín, sino la simiente que estaba tomando posesión de Caín. E inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Satanás quería ver muerto a Abel? Sencillamente porque le retumbaba en los oídos de Satanás la promesa de Génesis 3:15 de que Dios iba a mandar una simiente al mundo que iba a hacer la guerra a Satanás y que iba a aplastarle la cabeza. Y Satanás sospechó que esa simiente podría ser Abel. Así que Satanás dice, voy a usar a Caín y voy a matar a Abel para que la simiente muera y no se cumpla Génesis 3:15. Pero mis hermanos, los planes de Dios no conocen derrota. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 25, dice que Caín mata a Abel y dice y no conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y explica por qué. Porque Dios me ha sustituido por otro hijo. En realidad, en hebreo dice, me ha sustituido otra simiente. O sea, en lugar de haber a quien mató Caín, Dios dice, tú me mataste a Abel, y aquí te mando otra simiente, te mando a Set. Y pronto Satanás se da cuenta que matando la simiente de nada le sirve, porque Satanás mata una y Dios trae otra. Así que Satanás pronto se da cuenta de que lo que está haciendo Dios es formando un linaje de donde finalmente va a venir la simiente prometida. Y se da cuenta que todas estas simientes preliminares son la simiente porque todos son pecadores. Y Abel pecó, Set pecó, y los demás pecaron. Y lo que Dios está haciendo es preparando el linaje, y finalmente de ese linaje de gente convertida, de gente santa, es que va a enviar al Mesías, la simiente prometida. Hermanos, debe decirles que en Génesis 6, capítulo 4 de Génesis es la simiente de Satanás, y el capítulo 5 y el capítulo 11 es la simiente de Dios. Pues, ¿qué hizo Satanás? Él entremezcló la simiente, los descendientes, los hijos de Dios con las hijas de Caín, y tratando de mezclar a los hijos de Dios con las hijas de los hombres para crear una raza híbrida, porque el fin era que entremezclando el linaje de los justos con el linaje de los injustos, entremezclándolo con matrimonio de los hijos de Dios, ellos perdieran su identidad para que desapareciera el linaje. Porque si desaparecía el linaje, desaparecería la posibilidad de que viniera la simiente prometida al mundo. Y todo el Antiguo Testamento tiene esta batalla como centro. Satanás obrando para que la simiente no pueda venir, y Dios preparando al mundo para traer al mundo a la simiente prometida. Y saben que Satanás antes del diluvio casi tiene éxito, porque de los millones de personas que se estima que eran algunos 6 a 7 mil millones de habitantes cuando cayó el diluvio, solamente 8 personas permanecieron fieles a Dios y se salvaron: Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. Es decir, si Dios no hubiera traído el diluvio, hubiera desaparecido el último justo del planeta Tierra, y Dios no hubiera tenido un linaje a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Porque Satanás sabía que su propia existencia estaba en juego. Sabía que si permitía que esa simiente viniera, le iba a hacer la guerra y le iba a aplastar la cabeza. Y Satanás no pudo en el Antiguo Testamento impedir que la simiente venga. Porque en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
en el momento exacto en que Dios había determinado, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y Satanás dijo, ahora no pude impedir que viniera, pero ahora que nació, lo voy a matar. Y se paró al lado de la mujer para matar al niño, pero no tuvo éxito. Dios ganó la victoria y trajo la simiente al mundo. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este estudio? Podemos aprender que esa imagen de Dios, que fue casi borrada por el pecado, está siendo recuperada por los millones de almas que se están convirtiendo al Señor cada mes. Millones de almas. Y hermanos, ¿qué otra cosa más podemos destacar? Podemos destacar del estudio de esta semana que esa rotura, ese rompimiento entre el hombre y la mujer ya puede ser restaurado a través del Evangelio, a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Ya Cristo es el puente que une al cielo con la tierra. Pero también el árbol que sirvió de herramienta para que el hombre, para que Satanás hiciera caer al hombre, Dios le tiene otro árbol, el árbol de la vida, donde nunca más el hombre volverá a pecar. Y esa relación rota por el pecado va a ser restaurada, está siendo restaurada cuando el hombre se arrepiente y entrega su vida a Dios. Está restaurando esa relación rota y está poniendo entonces al cielo con la tierra en comunión diaria a través de la palabra de Dios y a través de la oración sincera. Y esto está santificando al pueblo para que cuando Cristo venga encuentre a su pueblo reflejando plenamente la imagen de Dios perdida en el jardín del Edén. Que Dios nos ayude a ser personas que realmente estemos recuperando en nuestras vidas la imagen de Dios. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré.